Bienvenidos y bienvenidas al curso Taller de Comunicación Oral y Escrita. Yo soy Gibran y en esta sesión en la que empezamos el módulo 1, cuyo tópico es la comunicación, vamos a hablar del proceso comunicativo. Bien, antes de comenzar quiero hacerles una recomendación. Lo ideal es que primero lean los documentos que están disponibles en el módulo, es decir, que ustedes lean el texto en PDF o lo que viene en la lección y posteriormente veamos el video para que ustedes ya tengan los conocimientos previos, los conceptos que hay que tratar y sea más fácil entender esta parte. Lo digo porque ahora que estamos en la universidad vamos a ver que muchos profesores, independientemente de la carrera que estudiemos, llevan a cabo un trabajo similar, es decir, nos dejan hacer lecturas y posteriormente sobre esas lecturas se da la clase. Digo, no todos los profesores trabajan así, pero es una cosa común. Entonces, vamos a hablar primero de los objetivos de la lección. Recuérdenlo, los objetivos es lo que ustedes están persiguiendo. No solamente yo, sino que cada quien tiene que tener el compromiso de perseguir esto. El primer objetivo es que el estudiante conozca el concepto de comunicación. Siempre que tratemos un tópico en una exposición o en un texto, en una cátedra, en lo que sea que vayamos a hacer, es importante definir primero los conceptos, ¿sí? Incluso atenernos a la etimología. ¿Por qué? Porque nunca hay que dar por hecho que el otro sabe lo mismo que nosotros. Entonces, tómenlo muy en cuenta porque esto es importante para la universidad. Siempre hay que empezar por definir los temas para que justamente la comunicación sea más eficiente. El segundo objetivo es que el estudiante entienda cómo se lleva a cabo el proceso comunicativo. Y el tercer objetivo, que desde mi punto de vista en estos momentos es el más importante, es que el estudiante haga una reflexión acerca de cómo este proceso se llevará a cabo en su vida profesional. Como nuestra casa de estudios tiene muchísimas licenciaturas, voy a tomar una al azar. Y esa, bueno, ni tan al azar, pero ahorita van a ver por qué ni tan al azar, pero vamos a dar el ejemplo con esa licenciatura, ¿sí? Habrá otras ocasiones en las que tome otra licenciatura como ejemplo, pero cada quien va a adecuar estos conocimientos a su área de estudio. Sí, recuérdenlo que estamos empezando a hacer una formación de nuestra carrera profesional, es decir, de eso a lo que nosotros decidimos que nos vamos a dedicar quizás el resto de nuestra vida, de tal suerte que esto de ver los objetivos es muy relevante para no perder el tiempo, es decir, para perseguir eso que realmente necesitamos llevarnos de esta lección. ¿Sí? Este video lo van a poder, al igual que los otros, lo van a poder ver las veces que sean necesarios. Los PDF van a estar allí también. Después vamos a hacer una serie de ejercicios con los que se va a evaluar cada uno de los módulos. Y para poder desbloquear el módulo 2, tienes que pasar el módulo 1 y así sucesivamente hasta terminar. Y si la calificación fue aprobatoria, vas a recibir tu constancia de acreditación de este taller. Eso ya está en la descripción, entonces simplemente lo estaba diciendo porque esta es la primera sesión. Bien, entonces, primero que nada vamos a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española sobre el concepto de comunicación. ¿Por qué vamos a usar el diccionario de la Real Academia Española? Porque es el diccionario oficial del español. Y pongo oficial entre comillas porque a pesar de que la Real Academia Española tiene actualmente muchos enemigos, porque es un órgano regulador de algo tan natural, un hecho social que es la lengua, pero obviamente la lengua como sistema y sobre todo cuando se emplea en un ambiente profesional necesita seguir reglas. Entonces por eso es que el diccionario de la RAE es importante. La otra cuestión por la que siempre recomiendo que usemos el diccionario de la RAE es porque este diccionario en la mayoría de las entradas nos permite ver la etimología de la palabra, como podemos ver acá en las letras verdes. Nos va a decir de qué lengua proviene la palabra en cuestión y cuál es su etimología. En algunos casos porque hay palabras cuya etimología todavía se desconoce. Entonces vamos a ver todos estos conceptos. El diccionario actualmente está actualizado porque antes tenía como 6 o 7 entradas. Actualmente me doy cuenta de que tiene 9. De hecho, en algunos de los documentos que están en la bibliografía se van a dar cuenta justamente de que tiene menos entradas. Pero bueno, esta es la versión actual. Este diccionario se tiene que ir actualizando, sobre todo ahora que la lengua está cambiando tan rápido. Dice en primera instancia que la palabra comunicación viene del latín communicatio, communicationis, que
que ahorita vamos a ver qué significa eso de comunicatio, ¿no? Porque es importante para comprender el concepto. La primera acepción es acción y efecto de comunicar o comunicarse. La primera acepción no nos sirve de mucho, es decir, el hecho de que una palabra se defina como acción y efecto de algo siempre es un problema, pero no hay que perder el tiempo. Todas las palabras que terminan en ción generalmente se definen como acción y efecto de más el verbo que estamos buscando. Segunda acepción, trato, correspondencia entre dos o más personas. Eso también es comunicación y se empieza a acercar más a lo que nosotros estamos buscando. La tercera, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. De hecho, aquí ya empezamos a ver los conceptos importantes de los que hablamos en esta lección, que son emisor y receptor, que son unos conceptos que conocemos desde la primaria. Cuarta, unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, cables y otros recursos. Quinta, medio que permite que haya comunicación, o sea, unión entre ciertas cosas. Sexta, papel escrito en que se comunica algo oficialmente. Séptima, escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso o reunión de especialistas para su conocimiento y discusión. Y 8, que pertenece al ámbito de la retórica, petición del parecer por parte de la persona que habla aquella o aquellas a quienes se dirige, amigas o contrarias, manifestándose convencida de que no puede ser distinto del suyo propio. Y su uso en plural, que es la última, la novena entrada, correos, telégrafos, teléfonos, etc. Es decir, que comunicaciones es un término que se utiliza de manera genérica, sobre todo a nivel gubernamental, para llamar a la secretaría o a la institución que se dedica a regular este tipo de cosas de las comunicaciones, correos, telégrafos, teléfonos, etc. O sea, los medios de comunicación. Bien, ahora, nosotros para poder entrarle al tema del proceso de la comunicación vamos a tomar la tercera acepción, transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Esto desde luego que tiene que ver con la lectura previa que nosotros hemos hecho. Ahora, etimológicamente, ¿qué significa comunicación? Porque de aquí el meollo, y es aquí donde cada uno de ustedes va a empezar a relacionarlo, va a empezar a relacionar este tema con su área, ¿sí? El término comunicación, como ya lo vimos, proviene del latín comunicare, que es el verbo en latín, que se traduce como poner en común. Es decir, la palabra común y la palabra comunicación están emparentadas etimológicamente. O sea que básicamente el comunicarse, comunicar, significa poner una cosa en común con otra persona. Es decir, hacerla común para otra persona. Es decir, compartirla. Sí, básicamente es compartirla. Sí, compartir algo. Ese algo en la cuestión de comunicación es información. Información que puede tener X o Y referente. ¿A qué me refiero con el referente? Puede ser un referente interno, es decir, una cuestión de ideología o de sentimientos, o un referente externo, que yo me ponga a estudiar un tema y después se los transmita a ustedes. Eso también sería comunicar, es decir, hacer común ese conocimiento. Ese es el ejercicio de la comunicación. Ignoren las faltas ortográficas que tiene ese GIF de ahí. Lo puse a propósito porque justamente vamos a ver algunos ejemplos de GIFs y de memes que justamente tienen estos problemas en el lenguaje, porque afortunado o desafortunadamente, depende del punto de vista que tú tengas, pero el internet está haciendo común esta forma de comunicarnos en las que las reglas no importan mucho. Entonces, justamente lo estamos normalizando, y por lo menos en el ámbito formal, es decir, en el ámbito académico, sobre todo a nivel universitario, hay que tener muchísimo cuidado con la ortografía, la redacción y ese tipo de cuestiones, que de hecho para eso es este taller. Entonces, la comunicación, para concluir, es un proceso mediante el cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta última dé una respuesta, sea una opinión, actitud, conducta o incluso pensamiento. Es decir, a veces nosotros decimos algo, pero no para obtener una respuesta como tal, sino para hacer reflexionar al otro, ¿no? Porque aquí se habla de opiniones, actitudes, conductas, es decir, que casi siempre cuando comunicamos algo esperamos que el otro hable también, es decir, que nos diga algo, pero pues no siempre es así. Bien, ya que tenemos esta cuestión, la etimología, la definición del diccionario, ahora podemos hablar del proceso de la comunicación. Este es el típico esquema que vemos desde la primaria, el esquemita donde está el emisor, el código, el receptor, el contexto, el mensaje, el canal y todo eso. Vamos por partes y ahorita vamos a ver por qué tenemos que estudiarlo. Primero que nada, el emisor es quien transmite la información.
Es decir, el emisor es la persona que va a soltar el mensaje, ¿sí? Así se define simplemente quién transmite la información. Ese mensaje es información que está en su cerebro, que tiene que ver con ciertos referentes. Ya les dije, los referentes pueden ser internos, externos, pueden ser cuestiones sentimentales, pueden ser cuestiones de sensaciones incluso. Por ejemplo, si alguien se siente mal, le puede decir a su familia, me siento mal, llévenme al hospital, una cosa así. Eso es un referente de comunicación interna, ¿no? Pero también tenemos cuestiones externas, ¿no? Como avisarle a alguien que está lloviendo, que meta la ropa, o avisarle a alguien que la calle está cerrada, que a lo mejor no va a poder entrar con el carro, yo qué sé. Hay muchos referentes, ¿no? Pero todo eso es información que está en el cerebro ya de la persona y que se codifica por medio de ciertos signos. Es decir, se arma un mensaje que se le va a dar al otro. Ese otro u otros, porque pueden ser varios, esa figura se llama receptor, que es lo que tenemos de este lado. El receptor es quien recibe la información. Ahora, en este proceso comunicativo existe una cosa que se llama retroalimentación, que el nombre no me gusta mucho, pero retroalimentación significa el intercambio de papeles aquí. Es decir, que ahora el receptor se va a convertir en emisor si es que él empieza a hablar y el que otrora era emisor ahora va a ser el receptor, ¿no? Es decir, en una conversación, sea oral o escrita, esto es posible, pero no siempre. Y es aquí donde tú tienes que empezar a adecuarlo justamente a tu carrera, a lo que vas a hacer. ¿Por qué digo que no siempre puede haber retroalimentación? Por ejemplo, si tú el día de mañana, si tú estás estudiando, por ejemplo, ciencias de la comunicación, y el día de mañana vas a ser el conductor de un programa de noticias. Tú vas a dar las noticias, es decir, vas a ser un emisor que va a dar ciertos mensajes en cierto contexto, pero tus receptores no te van a poder contestar. Por lo menos no en tiempo real, ¿no? Antiguamente se hablaba por teléfono al programa, alguien ponía el mensajito, se lo pasaba al conductor. Actualmente está muy de moda, es muy usado que se use Twitter, pero de todos modos no es lo mismo. No es lo mismo porque en realidad no hay una comunicación directa entre el conductor, quien está diciendo las noticias, y quien las está recibiendo, y que le pueda decir al conductor, no sé, qué bien das las noticias, o por lo contrario eres un vendido, o a lo mejor eres un amarillista, yo qué sé. Eso no es posible en tiempo real. Entonces no siempre puede haber retroalimentación en el proceso de la comunicación. Y así cada quien lo tiene que adecuar. Yo les di un ejemplo de las ciencias de la comunicación, pero cada quien lo tiene que adecuar a su área. Por el otro lado tenemos otro concepto que es el concepto de código. El código, para no hacernos bolas, porque esa palabra de repente es muy común, hablamos en la vida cotidiana de códigos, pero para que no suene tan rara la vamos a definir así. Simplemente el código es el idioma que nosotros hablemos. Es decir, ahora mismo yo estoy utilizando un código llamado español. Pero digamos que cuando empiezan las complicaciones con el código, digamos porque hay subcódigos, por ponerle un término, porque en realidad no es el término real, pero digamos que hay un subcódigo. ¿A qué me refiero con eso? Si tú escuchas, por ejemplo, ahora que estemos allá en la escuela, escuchas a dos estudiantes de Derecho, por ejemplo, dos estudiantes de Derecho de tercer trimestre o de cuatrimestre, hablando de su área, de sus cosas, de las leyes, chance y ni le entiendes, ¿no? Es decir, puede ser que no le entiendas a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que están hablando español, están utilizando una terminología que es propia del derecho. Y cada carrera tiene su propia terminología. A veces uno va con el médico, le duele la garganta, le escurre la nariz, llegas con el médico y te hace la ficha o te hace el diagnóstico y ves que el papelito dice el paciente tiene rinofaringitis. Y tú te quedas así como, ¿qué diablos es eso? ¿Qué es rinofaringitis? ¿Me voy a morir? No. Rinofaringitis es el nombre técnico, el nombre real, bueno, más bien el nombre técnico del resfriado común. Entonces, cada área del saber tiene su propia terminología. Eso podríamos decir que es un subcódigo. Es decir, el español tiene sus pequeños códigos que son propios de una jerga o de un argot, ¿sí? Bien, entonces a eso nos referimos con el código. Básicamente es el idioma, no hay que complicarnos con eso. El otro concepto importante es el concepto de mensaje. El mensaje no es otra cosa más que la información que nosotros estamos enviando. La comunicación se trata de transmitir algo, de pasarlo de un emisor a un receptor. Es como dar algo, literalmente, ¿no? O sea, como pasar esto de una mano a otra. Pero en este caso va a ser de un emisor
a un receptor y el celular es el mensaje. Entonces esa información es el mensaje. La información enviada y por lo tanto recibida por el receptor. Ese mensaje viaja por medio de un canal. El canal puede ser cualquier cosa. El canal, digamos, cuando se habla de la oralidad, es el aire, por excelencia, ¿no? A pesar de que ahora mismo yo estoy utilizando un micrófono, el internet, la computadora, etcétera, que eso también es canal, pero el canal primario es el aire porque las ondas sonoras viajan por medio del aire, ¿no? Entonces, casi siempre que estamos hablando, bueno, más bien siempre que estemos hablando, el primer canal es el aire, ya después lo recibe el celular, o lo recibe un micrófono, o lo reciben los oídos del otro, pero el canal es el aire, por excelencia. ¿Cuándo se está hablando? Por medio escrito, desde luego que el canal puede ser el papel, o puede ser una roca, o puede ser cualquier cosa en la que tú escribas, puede ser incluso un muro, cuando haces, por ejemplo, un graffiti, yo qué sé. Y el otro concepto importante es el concepto de contexto, que eso también es súper importante que cada quien lo adapte, lo logre ver en su área, ¿sí? Porque, ya les digo, aquí tenemos muchas carreras, cada quien va a estar en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú le estés hablando a tu novio o a tu novia en tu casa a que le estés hablando a tu cliente que se está divorciando en un juzgado, ¿no? O no es lo mismo como le vas a hablar a un juez. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El contexto es todo lo que te está rodeando, la situación en la que estás envuelta. Por eso es que si vemos el mapita, este esquema, contextos es todo lo que está rodeando, ¿no? Son todas estas flechitas azules. Eso es el contexto. Entonces literalmente es todo lo que nos rodea. El lugar, el tiempo, el espacio, la situación. Eso es el contexto, ¿sí? Bueno, ya que tenemos todos los elementos del proceso comunicativo, podemos hablar rapidísimo de los conceptos, esto de manera teórica. Ya lo sabemos, emisor es la persona que emite el mensaje, simplemente. En algunos textos también se le puede encontrar con el nombre de enunciador. El receptor es la persona que recibe el mensaje. También se le conoce como enunciatario. Siempre, siempre, siempre que nosotros nos comuniquemos, vamos a tener un receptor. Y además, el tipo de receptor y además el contexto en general influye mucho en la manera en la que nosotros tenemos que desarrollar los diferentes códigos. Porque, por ejemplo, nosotros estamos más acostumbrados ahora mismo, ahora con el hecho de que estas nuevas generaciones, todos los centennials, los millennials, están acostumbrados a escribir muchísimo en computadora y muchísimo en celular. Sin embargo, el problema está justamente en lo que pasaba con este GIF. No sé si nosotros vemos GIFs o vemos memes, la forma de escribir es totalmente descuidada, no se respetan las normas ortográficas ni gramaticales, nada. Entonces, lo estamos normalizando. Y el problema de que esto se normalice es que cuando llegamos a la universidad o cuando estamos ejerciendo una carrera y debemos de escribir un mensaje con todas las reglas que nos exige la academia, que nos exige lo formal, ahí es donde empezamos a tener los problemas. Entonces, justamente por eso es que es importante reparar en cuál es el contexto. En tus mensajes de texto, en tus WhatsApps, en tus inbox, escribe como se te pegue la gana, porque al fin y al cabo es tu vida, tus mensajes y tal. Pero cuando estés en un contexto académico, allí sí que vamos a cambiar las cosas. No es lo mismo hablar que escribir y no podemos llevar la oralidad a la escritura en un ambiente académico. Eso no es posible. Bueno, más bien es posible, pero no es correcto. Es diferente. Ahora, definición de código. El código es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlos. ¿Por qué hay reglas? Porque en el caso del español, por ponerles un ejemplo, que ya llegaremos a ese tema de la acentuación, hay palabras que se escriben exactamente igual, pero cuyo acento es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo beso que besó, no es lo mismo paso que pasó, o no es lo mismo pérdida que perdida. Entonces, si tú no escribes bien el acento, chance estás diciendo otra cosa. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Por eso es que existen las reglas que permiten utilizar este código de manera correcta, porque digamos que en términos generales, cualquier persona que sepa hablar, aunque sea incluso analfabeta, se puede comunicar. A lo mejor no conoce bien las reglas, a lo mejor no conjuga bien sus verbos, pero se va a poder comunicar, ¿sí? El problema es cuando los llevamos a la oralidad. Bien, ahora, el siguiente concepto es el concepto de mensaje. El mensaje es simplemente la información transmitida.
Lo otro es el canal, es decir, el elemento físico que establece la conexión entre emisor y receptor, que ya les digo que en el caso de la oralidad es literalmente el aire. La voz humana no es otra cosa más que aire. Aire saliendo por los pulmones, chocando con distintas partes de la boca. Esos choques que hace el aire con nuestra boca hace que tengamos ese efecto de la A, E, I, O, U o de todas las consonantes. Es puro aire, ¿sí? Entonces, eso literalmente es el vehículo por el que viaja esa información que nosotros queremos transmitir. El aire, cuando hablamos de oralidad. Cuando hablamos de escritura, puede ser el papel, la computadora, etc. Luego tenemos el concepto de retroalimentación, que ya les digo que es el intercambio de roles entre emisor y receptor, ¿sí? Cuando uno se convierte en el otro. Y el ruido, que es otro concepto que a veces también se mete acá, que simplemente son los sonidos o elementos que interrumpen o estorban en el proceso de la comunicación. Hace rato, por ejemplo, yo estaba grabando mi video, ya es como el cuarto o quinto intento, y se me olvidó apagar el celular, alguien me llamó por teléfono, tuve que parar la grabación. Eso es ruido, eso es la interrupción. Cualquier interrupción del proceso comunicativo, a eso se le llama ruido. Sea literalmente ruido o sea alguna cosa que afecte, ¿no? Eso es el ruido, lo que estorba en el proceso de la comunicación. Y el contexto, repito, es en lo que más debemos de reparar cuando estamos en la universidad. Porque cuando vamos a presentar una exposición o cuando vamos a intervenir en una clase o ya cuando estemos a nivel ya profesional, cuando nosotros, por ejemplo, si somos abogados vamos a ir a un juicio o si somos psicólogos vamos a dar terapia o si somos arquitectos vamos a hablar con nuestro cliente, tenemos justamente que reparar en el contexto. ¿Sí? ¿Qué contexto? Es decir, ¿cuál es la situación que nos rodea? Porque eso determina el tipo de mensaje y cómo lo vamos a codificar. Y lo otro importante también reparar en el receptor, porque ya les digo que no le hablará igual el abogado o la abogada, no le hablará igual a su novio o a su novia que al juez o a la jueza, ¿no? Por lógica. Entonces, en eso es lo que tenemos que reparar. Bien, ahora para reflexionar, digo, para cerrar todo esto, cada quien va a, si quieren pausar el video, si quieren déjenlo correr, pero ¿cómo crees que se aplica el proceso de la comunicación en una actividad propia de tu carrera? O sea, ¿cómo llevamos todo esto de emisor, receptor, mensaje, código, canal, etcétera, a tu carrera? Supongamos que eres mercadólogo o supongamos que estudias ciencias de la comunicación o administración de empresas. ¿Cómo es esa relación de comunicación? ¿Quiénes van a ser tus receptores? ¿Cuál va a ser tu contexto? ¿Cuál va a ser tu código? Etcétera. Y ustedes podrán decirme, Gibran, pero pues ¿cómo lo voy a saber si apenas empecé la carrera? Obviamente no sé nada. Sí y no. Supongo que casi nadie se lanza al vacío a estudiar una carrera que no conoce. Supongo que si vas a ser abogado es porque sabes más o menos de qué se trata el derecho, más o menos porque obviamente todavía no eres profesionista, pero igual si vas a estudiar psicología seguro que alguna vez hablaste con un psicólogo, sabes qué es la psicología, yo qué sé, casi nadie se lanza al vacío al estudiar una carrera. O sea que más o menos sabes cuál es el área de trabajo, cuál es el contexto en el que te desenvuelves y eso va a determinar que cada quien lo ajuste, este conocimiento ajuste el proceso de la comunicación a su área. Para no quedarnos simplemente como en la reflexión, les voy a poner un pequeño ejemplo. Un ejemplo muy rápido. Hay una cosa que se llama brief creativo o briefing creativo, como también se le conoce, porque a veces lo ponen así brief y a veces en gerundio briefing creativo. Para que no nos metamos en rollos así súper especializados, no es otra cosa más que el plan de una campaña publicitaria, es decir, el plan de cómo hacer un comercial. Y si yo voy a hacer un comercial, independientemente de si soy comunicólogo o estudio marketing, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, aquí es donde aplica el proceso comunicativo y ya les digo, cada quien lo aplicará en su área. El brief creativo comienza con un problema de comunicación, es decir, yo necesito comunicar algo. En este caso, necesito dar información acerca de un producto o servicio que quiero vender, literalmente, ¿no? Entonces puede ser propio o puede ser de un cliente, porque dependiendo a qué te dediques. El brief creativo es simplemente un esqueleto de toda una campaña publicitaria y contiene los siguientes elementos. El producto, que digamos que en este caso sería lo que hace rato dije que era el referente, sobre lo que se va a dar la información. El producto es el referente, que en este caso del brief creativo es lo que se vende o se promociona. Puede ser objeto, servicio, una cosa así. La otra es el objetivo.
El objetivo es lo que yo estoy persiguiendo, es decir, la respuesta que quiero generar en nuestros receptores. Es decir, en este caso van a ser mis consumidores. Todos aquellos que ven mis comerciales, mis campañas, mis anuncios, esos son mis receptores, ¿sí? Y yo no solamente quiero que reciban mi mensaje, sino quiero que me compren el producto, ¿no? Entonces ahí es donde voy a ir adecuando todo esto. Por ejemplo, los objetivos, los 3 básicos de la publicidad son estos. 1, aumentar la presencia de una marca. B, o 2, construir la imagen de una marca desconocida. O 3, aumentar el número de clientes y de ventas. El otro punto importante es el público objetivo. Es decir, tengo que hacer una descripción acerca de quiénes comprarán realmente el producto y a quiénes va dirigido el anuncio. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando este video a principios de diciembre. Cuando tú prendes la televisión, por lo menos en la televisión pública, está lleno de anuncios de juguetes. ¿Por qué? Porque se acerca la temporada en la que los papás van a comprar lo de los Reyes Magos, lo de Santa Claus, lo de Navidad y no sé qué. Entonces, ¿a quién voy a dirigir mis comerciales? A los niños. Ese es mi público objetivo. Si bien los papás son los que finalmente van a hacer el gasto, pero digamos que es como mi receptor indirecto. Porque en realidad a quien yo le quiero llegar es a todos esos niños que están viendo la tele y que quiero que compren mi juguete. O que pidan, más bien, que sus papás les compren el juguete. Entonces, podemos ver muchos casos en la publicidad. Hay anuncios que van dirigidos al público en general, es decir, que es un producto que se puede consumir por cualquier persona. Digamos, por ejemplo, marcas de agua, marcas de refresco, etcétera. O hay otros que solo son para mujeres, como los productos de higiene femeninos, y otros que son solo para varones, como lo mismo los productos de higiene para hombres, otros que son solamente para niños, otros que son solamente para adultos mayores, etcétera. Sí, incluso a veces ahí entra la cuestión de las clases sociales, ¿no? A veces el poder adquisitivo también es algo que se toma en cuenta para llegarle al público objetivo. Ahora, el tema del mensaje. El tema, literalmente, es algo que tiene que ver con la codificación del mensaje en el proceso comunicativo. Es el resumen de las ideas fundamentales del anuncio que yo estoy haciendo. Hay que considerar el beneficio, las ventajas del producto, las promesas que se hacen al consumidor. Entonces, justamente cada que yo voy a hacer un comercial, cada que yo voy a hacer una campaña publicitaria, tengo que aplicar el proceso de la comunicación, por ejemplo, ¿sí? Porque tengo que ver qué voy a comunicar, a quién se lo voy a comunicar, cuándo se lo voy a comunicar y qué quiero lograr en el otro. Es lo mismito que haría un abogado si se va a un juicio, porque obviamente no todos los abogados van a juicio, pero supongamos que eres un penalista, ¿no? Y que vas a ir a un juicio. ¿Cuál es tu contexto? ¿Qué quieres comunicar? ¿De qué quieres convencer? ¿Cómo vas a codificar ese mensaje? Todo esto del proceso comunicativo aplica a cualquier área, porque todos nos comunicamos, ¿sí? Todos necesitamos transmitirle mensajes a los otros. Esa es la base de la vida humana, la comunicación, ¿sí? Entonces, eso es exactamente lo que tenemos que tomar en cuenta. Por eso les digo, este es el ejercicio para reflexionar cómo crees que aplica el proceso de la comunicación a tu área. ¿Sí? Ahora, digamos que para que quede un poquito más claro, vamos a tomar en cuenta los comerciales de Axe. Por ejemplo, este de acá, en donde podemos ver a un joven afroamericano con 2 chicas que se están derritiendo por él, ¿no? Y el tipo además se nota que es deportista y se nota que está sudando y no sé qué. Bueno, vamos a ver esto. ¿Cómo aplicaríamos ese brief creativo con todo lo del proceso comunicativo y tal? Solo para que tengan un ejemplo. Sí, yo sé que no todos van a ser comunicólogos, no todos van a ser mercadólogos, pero esto ya les digo, lo pueden aplicar a su área. No el brief creativo, lo del proceso comunicativo, que quede bien claro. Por ejemplo, en esta área yo tendría el objetivo, mi objetivo es aumentar el número de clientes, o sea, de ventas, a partir de un nuevo mercado, los jóvenes afroamericanos. Supongamos que yo hice un estudio de mercado, hice encuestas y me di cuenta de que mi producto casi no lo consumen jóvenes afrodescendientes, ¿no? Entonces, chance y ese va a ser mi objetivo, mi meta, venderles más a estas personas. Público objetivo, hombres jóvenes, sobre todo afrodescendientes, de entre 15 y 30 años. ¿Por qué está muy sesgado lo del género? Porque ya les digo, por lo menos en publicidad y todo eso, los productos van dirigidos a cierto mercado, o sea, a cierto público, ¿no? Entonces no es lo mismo venderle productos a hombres que a mujeres, que a ricos, que a personas de estrato bajo. Todo eso se considera en la publicidad, ¿no? Entonces son
hombres jóvenes de entre 15 y 30 años más o menos, que son los que más consumen este producto. El mercado que se desea captar son los conocidos como millennials, por ejemplo, ¿no? Por poner un tópico, que tienen cierto poder adquisitivo y que pueden ver este producto no solo como un desodorante, sino como un perfume, ¿no? O sea, te puedes ahorrar el comprar otro perfume. Si ya tienes ese aerosol, ya lo puedes usar. Y un accesorio que les pueda servir para encontrar pareja, ¿no? Porque eso es como lo que se ve en la publicidad de Axe. Que si lo usas, todas van a estar tras de ti. Bueno, si eso es cierto o es falso, cada quien ya lo sabe, pero es solo un ejemplo. Y el tema del mensaje, el tema es este. ¿Cuál es el tópico de la publicidad? Con este desodorante atraerás a las chicas. Como el joven del anuncio es un deportista, ya les digo, hasta le están saliendo gotitas acá atrás. El joven está haciendo deporte, el mensaje les dice a los clientes que este producto funciona bien aún en condiciones de sudoración extrema, ¿no? Y eso es todo en lo que se aplica el proceso de la comunicación. Bueno, eso es todo el tema de hoy. Ya les digo que estos videos son un apoyo a las lecturas, desde luego. Y en la siguiente parte vamos a hablar de otro concepto importante, que es el asunto de la lengua, el lenguaje. Y posteriormente vamos a hablar también de las funciones del lenguaje y cómo se aplica a las cuestiones que tienen que ver con la carrera de cada uno de ustedes. ¿Sí? Bueno. Deseo que la estén pasando bien y cuídense mucho. Hasta luego.